El usuario de TikTok, Recovery with Cat, no suele subir contenido relacionado a lo paranormal. Sin embargo, durante una fría noche la cual habría nevado, uno de sus gatos la despertó, al parecer, algo sobresaltado. Poco tiempo pasaría para darse cuenta de que algo extraño había afuera de su casa. Atentos. Good morning, guys. It is literally 5 a.m. and I opened the back door to put some dry food out for the stray kitties. And there are people feet printed all over my deck in the snow. Okay, I'm gonna open this. I'm not going out there. Do you see this? They start over there. And it like barefoot walks up to the table. There's nothing coming up to the... Maybe there is some coming up to the door. What? And I don't see any in the yard. What is this? That is absolutely a bare human footprint in the snow. It is 16 degrees out. I have not gone outside yet. My cat came and woke me up, hysterical, probably because there was some barefoot person on the deck. I'm just more concerned about like a mental health crisis because there's no reason to be out there barefoot. Se alcanzan a ver unas huellas de gran tamaño, pero estas son un pie descalzo. Algo muy extraño, ya que como se puede ver en el lugar, el clima es muy gélido. Okay, so as for are there any leading away? I see them kind of coming out of the flower bed. They stop there. I thought maybe they would have walked off through that flower bed, but I don't see anything there. No prints went into the little cat house. It's like one straight line from out in the yard up to the door, turned around towards the table, and then just stopped moving. It looks like they've stood there the longest based on how melted everything is. But like they walked over the cat prints, so the people came after the kitty, I think. It's a skinwalker. It turned into a person. It's not real. That isn't happening. No, I know it's not a skinwalker, but like I have no logical explanation. I'm a little bit concerned that there may be like somebody not fully with it right now, getting hypothermia. What do I do? La chica, sin encontrar alguna otra explicación, menciona que podría tratarse de un skinwalker, criaturas que según las leyendas cuentan tienen la capacidad de poder cambiar de forma de animal a humano. Sin embargo, habría un detalle que haría que las cosas se vuelvan más aterradoras. Just because you're excited to be here in real time, let's take an adventure outside. Okay. All right. I'm gonna get out of the light. That might help. Let's see something. Okay, so they're frozen underneath here. That one has like 1, 2, 3, like 6 toes. That's 6 toes. So is that one. 1, 2, 3, 4, 5. Why are they 6 toes? Okay, hold on. And like I kind of might see printing in the yard, but I'm not too sure, and I don't want to walk very far. The next question becomes, do I make prints? Interesting. What about like my foot? Yeah, okay, feet work. That's so weird. Okay, so they definitely looked like there were like 6 toes. This is weird. Sea lo que sea que haya dejado la huella en la nieve, contaba con 6 dedos en los pies, algo sumamente inusual. Y si a todo esto se le agrega que el clima es extremadamente frío, es poco probable que a alguien se le ocurra andar descalzo, y aún más en horas de la madrugada, donde la temperatura suele ser más baja. Okay. Morning footprint update. Let me show you. This is the first time we've had snow since the initial footprint sighting. Do you see that? They're barefoot again. They're in a different spot than... Look at my shadow. So those prints are in a different spot than when we had prints before. Because one of the suggestions was potentially there's an oil on my deck that when it gets wet, it is leaving footprints. But the old footprints, let's see if I can use a shadow pointer. The old footprints were right here.
in this area. The new footprints are there. Okay, let's go downstairs. It is 7 o'clock. I've been up since 4:30. I didn't look outside. I just came up here and then I opened the window to see if any of the stray cats were coming up to the door yet because I didn't feed them yet. Stay right along the side so I don't interfere. So it's just here. So that house is empty. Nobody's living there right now. La joven, en la actualidad, no ha subido nada más sobre lo ocurrido. Al parecer, no ha vuelto a pasar nada más desde ese día. Hasta entonces, no se encuentra explicación alguna de qué o quién podría ser el responsable de estas huellas. ¿Y tú, qué crees que haya sido esto? ¿Qué harías tú en el lugar de esta mujer? Déjame tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla subió un video donde vemos a una mujer sola en su casa. Sin embargo, algo extraño comienza a ocurrir, motivo por el cual decide grabar, y captó esto. Flick the light, Dad. Oh my God. What the? Vemos que las luces se apagan y prenden constantemente por sí solas. El usuario lo interpreta como una señal de su padre, quien se estaría intentando comunicar con ella. Este video ha generado especulación sobre si realmente puede tratarse de algo paranormal o algo eventual. ¿Y tú, crees que se trata realmente de algo sobrenatural? Escribe tu opinión en los comentarios. La popular cuenta de TikTok, El Franco Andrés, ha publicado diversos videos sobre la aterradora experiencia que ha estado ocurriendo en su casa. Momentos que ha decidido compartir con su audiencia a través de su móvil. Atentos. Ay, weón. Parece que no hay en toda la casa porque se fue también acá y pareciera como que está quemada. Parece que volvió. He traído una vela y un espejo y voy a poder hablar con ella. Amiga, por favor, te pido que me dejes solo. Te lo pido, por favor. El movimiento de la lámpara, la bañera que se abre por sí sola y la cabeza asomándose en medio de un ritual son solo parte de una serie de videos que muestran la escalofriante actividad que va experimentando Franco. Y otro día, cuando intentaba averiguar la naturaleza de esta entidad, dejó flotar un globo. Y esto fue lo que pasó. Voy a seguir este consejo que me dijeron con el globo, así que vamos a ver. Vamos a alejar un poquito. Miren acá nomás para ver si sucede algo. No te creas. No te creas. No me voy a asustar, no me voy a asustar, no me voy a asustar. Está acá al frente. Oh, qué miedo, güey. ¡Ah, concha! ¡Ey! ¡Ey!
Ah, no, güey. ¡Ah, coche tu madre! Me está golpeando la puerta. ¿Cómo se mueve eso? Yo vivo en segundo piso. Puede verse el globo que comienza a flotar por sí solo, además de escucharse susurros, incluso a algo que parece observarlo constantemente. Sin embargo, no se ha vuelto a saber nada más sobre este caso desde el último video. Algunos comentarios aseguran que se trataría de alguna entidad maligna, mientras otros creen que todo es un montaje. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Podrá ser el espíritu maligno de alguien acechando este lugar? Déjame tu opinión en los comentarios. En el siguiente video publicado por la cuenta de TikTok que ves en pantalla, un joven que se encontraba en una iglesia comenzó a escuchar sonidos espeluznantes, por lo que decide empezar a grabar con su teléfono, y captó esto. Saliéndonos un poco de contexto, me tocó experimentar algo paranormal, amigos. Vean el video hasta el final. Aquí en la iglesia de San Antonio. Es un exorcismo. Vamos a meternos a grabar otra vez. A ver si no nos pasa nada. Se vaya el diablo que venga a sus por si nos vamos a oír. Aquí le están haciendo la oración. Ya le pregunté a alguien. ¿Es alguien exorcista? Por favor, Diosito. Es justo ahí donde están haciendo eso. Escuchen cómo se queja. No, vete a la verga, no mames. Se está quejando. Se escuchan aterradores gritos al parecer de un exorcismo que se estaba realizando en ese momento. Incluso el joven menciona en los comentarios que vio a una persona atada y a otras que se encontraban orando alrededor de ella, pero que era tan perturbadora la escena que solo decidió compartir el audio del momento. Sin duda, un hallazgo escalofriante que quedará en la memoria de este joven por un largo tiempo. En la cuenta de TikTok, Taz42, una mujer de nacionalidad colombiana ha estado compartiendo algunos videos inquietantes, los cuales comienzan desde que empezó a notar que algo extraño pasaba con sus mascotas. Atentos. Es la 1 de la mañana y mis perritas me tienen un poco preocupada. Ahí está, y la otra está que late. Y la verdad no sé qué pasa porque desde ayer se levantan, no duermen, se levantan, van y laten. Yo hoy me levanto y no veo nada, no sé. Okay.
¿Qué haces, mi amor? Bien. Bien. Ya no más. ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mi amor? Negra. Uno de los perros ladra constantemente, como si estuviera advirtiéndole de alguna presencia en la casa. Incluso en otro video se le puede ver en estado de alerta. Claramente, algo no andaba bien en la casa de esta joven, que al pasar los días compartiría más evidencias. Bueno, amigos, yo estoy acá sola. Estoy con mi otra perrita. Y mi perrita está que late y está toda erizada. No se atreve a ir cuando ella siempre va sin miedo. Está súper erizada, como si hubiese visto un fantasma. Ella solo se eriza así cuando algo le da mucho miedo. No siente temor. Y ella mire. No sé qué sigue pasando en esta casa. Es como si el animal pudiera ver claramente a algo o a alguien que la dueña no. El instinto protector del can se encuentra constantemente en alerta, pero las cosas solo se pondrían más extrañas. Hola, buenos días. Son las 3:30 de la mañana. Me estoy levantando porque estoy escuchando a mi mamá por allá que grita peleando y eso, y no sé qué pasa. Y me levanto y bajo los pies y miren lo que hay. Ay, en el cuarto. Miren lo que me pasó. Nunca había pasado esto. ¿Qué está pasando, Dios mío? En serio. Miren, qué impresionante. Nunca había pasado eso, ¿cierto? Que era muy duro. Sí, todos los cuartos súper mojados. Yo creo que fue el duende haciendo maldades. En serio. Usted con su hijo de madre duende hasta 1, 2, 3, 4 traperos dándole. La casa se inunda con agua, pero lo realmente extraño es que se desconoce el origen de esta, ya que en ningún momento se ve o menciona la procedencia de esta. Y tal como menciona la joven, ni siquiera había llovido. Incluso se ve cómo tratan de tomárselo con humor, quizá para olvidar lo que realmente puede estar ocurriendo allí. Sin embargo, días después de ello, no volvió a publicar nada más al respecto, salvo videos de su día a día. Sea porque no haya ocurrido nada nuevamente, o que quizá intente dejar en el pasado todo esto, no cabe duda que fue una experiencia extraña e inexplicable. ¿Y tú, qué crees que haya originado todo esto? ¿Podrá ser algo paranormal? Tú decides. Escribe tu opinión en los comentarios. El canal de investigación Ghost Club Paranormal en esta ocasión se embarca hacia la mansión Mackay, la cual está ubicada en el estado de Nevada. Testimonios dicen que aún hoy en día el dueño de esta casa se encuentra merodeando los pasillos luego de su trágico deceso a manos de un sheriff. Entonces, luego de unos minutos, el equipo decide comenzar intentando comunicarse con cualquier entidad que pueda haber en el lugar mediante una sesión de privación sensorial. Atentos. Jade. Yeah, what's going on?
Oh, that's what it said? Yeah. We know you. Go for it. You know me? It said don't. We're gonna. Just say that, guys. I just want everybody to be. I just want everybody to be. Are you okay with us being here? No, honey. It said, "Are you lost?" But it said it in a freaking English accent. Who's talking? My name is Jade. Quiet. Who is this? I really feel like something. You should. Hi, Jade. Hi. Apenas comenzando la sesión, puede escucharse diversas respuestas, algunas algo inquietantes. El equipo dice sentir como si algo no los quisiera en ese lugar. Luego deciden continuar con la exploración en el segundo piso cuando algo llamó su atención. Said that there's a mirror in the hallway, this mirror right behind me here, and every single time you're here you can actually communicate with your family members through this. Yeah. And this is something that's just, you know, it's personal to you. Yeah. It's not like it's well known, like other YouTubers aren't doing this or anything like that. Yeah. And I really, really want to see if you can actually do that here. It's, Yeah, we should see who wants to come through. I'm family. Stop. Stop. Who just touched you? Did you feel that? You felt that. Oh my God. Take a breath, bro. Dude, that was fucking weird. Something literally just went on my back and was like tickling my back like this. Oh my God, I'm actually like, Dude, never, yeah. that was, I told you, like on the way over here, I was like, I'm so down for this. I don't know if that is actual family who touched my back like that. I didn't move and I could just feel. What was that? Did you hear that? Don't tell me it was an animal. I didn't hear anything, but I swear to God, I just saw like a white orb behind Stop. you. I just heard what sounded like a cry. It's Grandma. Oh my God, I told you, my Nana's anniversary. Dude, stop. My Nana's anniversary Oh my God. Oh my God. Okay. was yesterday. Her death anniversary was a year yesterday. And she used to always tickle my back. And that was, I swear to God, I didn't say anything because I wanted to see if you would pick up on anything. Oh my gosh. She's here. That's bizarre. Cuando justo acababa de comentar Jade sobre el espejo que se dice permite a una persona poder comunicarse con algún familiar fallecido, alguien toca la espalda de ella para justo en aquel momento el dispositivo diga la palabra abuela. Un momento extremadamente único, debido a que la abuela solía tocar la espalda de Jade de la misma manera. Luego de ello, intentaría confirmar mediante el Spirit Box si realmente era el alma de su abuela, y ocurriría algo inquietante. Do you know how long it's been since she passed away, Nana? May 4th. It just said May fucking 4th. It said 4. It said May 4th. Holy shit. I don't know if I'm scared or excited. Go, Nana. One last question. If you're here with me, Nana, what kind of bird do you come to me as? Did it say duck? Did it say duck? Did it say duck? Jade vuelve a tener una impresionante respuesta, y es que desde hace un tiempo una paloma blanca ha estado visitando su casa y se queda mirándola largo rato. Ella presentía que esta era una forma de recibir la visita del espíritu de su abuela. Sin embargo, aún seguirían captando extrañas cosas. Stick that there because I have a feeling that when I'm. If you're here with us, the lady who was talking, if that was you that I could hear, can you go ahead and touch that REM pod? I'm gonna give it some space. I'm standing right here. In that cold spot. Yep, right back over. Sorry, we're going back. Shadow Man. I kept feeling like this dominating energy, but it's not Mr. Mackey. I can't tell. Whoa.
Dude. What were you just about to say? I was just looking because it felt like somebody was standing over there. Do you think that something was walking by it? Felt like somebody was standing over there. I just don't know what I want to do with it though. I just don't know what I want to do with it though. What was that? Was that you? No. Patricia. Grandma! Is that your That's grandma? my grandma. Sorry. Oh my gosh. Hi, Grandma. Are you protecting me because you know I'm scared? Or something's trying to... This just said shh. Yeah. It just said shh. I thought that that's what that noise was that we just heard as well. The others scare me. Who are the others? Por si lo ocurrido no fuera suficiente, ahora parece que la abuela de Mandy se ha manifestado por unos instantes. Entonces, deciden volver a comunicarse con el método de privación sensorial, ya que dice sintieron una sensación de angustia repentina. Y esto fue lo que captaron. I really cannot put my finger on who we're talking to right now. Was that your camera or? That one's still recording. Wait, This one died. that I one? feel like I have something crawling on my back. Hell. Legion. Oh no. Hell, Legion. What? Legion is in the Bible what the devils called themselves. They were the Legion. We are Legion. We are many. I really feel like there is something darker here right now. This energy is so annoyed. So my K2 just drained. Within a matter of seconds, the camera turns off. Within a matter of seconds, Mandy is literally feeling something crawling on her back. So if there's something dark... Stop. Sebastian. I don't like you. Doesn't like me. Do you don't like me or you don't like KJ? Or you don't like both of us? Total different vibe. It is. Totally. This is scary. This is like one of the first times I've actually Don't felt speak. scared. What did she say? Don't speak. I've never been scared before. You're I'm scared? terrified right now. Don't know if it's targeting like just one of us or both of us. This is like dark. This is weird. Look at her. Like she's I'll literally. F you up. Mandy. No. Get away from her. Get away from her right now. You have They're absolute. waiting. No. Al parecer, una entidad oscura entró en comunicación con el equipo, quienes sintieron una fuerte incomodidad y pesadez en el lugar. Luego, deciden subir nuevamente al segundo piso. Sin embargo, en esta ocasión, las cosas se volverían más intensas. No doubt. Straight up, they wanted us to come up here. I just heard like a little beat. Did you? I just heard like a little beat. Did you? Oh my god, man. What did I just I think it was the fucking say? I If don't- something comes up that staircase, like I I'm can't not getting breathe. up. I can't breathe. That was loud as hell. Absolutely. Oh my god. Okay. Can you give us your name, please? Whoa. Was your camera looking at my camera right now? Can your camera see my camera right now? Okay. I'm gonna literally replay what just happened. Whoa. Whoa. My camera was like this, and it just went like that. And I literally did not touch. I was holding this. Are you trying to close my camera? This is the wildest thing I've honestly ever experienced on an investigation in my entire life. Who's trying to come through? Unos extraños pasos subiendo las escaleras, así como el extraño movimiento del lente de la cámara, muestran que la actividad se está volviendo cada vez más intensa. Sin embargo, la pesadez y la mala energía que se sentía allí hace que los exploradores se sientan agotados y deciden culminar la investigación en ese momento.
Pero, a pesar de todo esto, mencionaron que volverían nuevamente aquí para concluir la investigación y tratar de averiguar cuántas entidades hay en ese lugar. Si te gustaría ver la continuación de este caso, no olvides dejar tu like y tu comentario. Asimismo, puedes visitar el canal oficial de Ghost Club Paranormal. Dejaré el enlace en la descripción. No olvides decir que vas de parte de Realidad Alterna. El investigador paranormal del canal, Franco TV, luego de muchos años, decide regresar al cementerio de Weeping Angels, en el cual anteriormente había captado inquietante actividad paranormal. Sin embargo, en esta ocasión, exploraría un nuevo sector donde encontró un mausoleo, el cual parecía tener algo misterioso. Atentos. I'm not getting much of anything. That is the back. That's the candle. And this is the tomb. What the is that? Oh, dead. What the hell is that? So I'm getting what looks like... I don't even know what that is. It looks like a child. And whatever it is, it's like right there in front of the glass. And it's just staring out. It looks like a child. It literally just looks like a child just staring at me. Here, I'm gonna step further back. Look at that. Looks like it has its arm out or something. I want to see if it moves its arm. This is my hand, as you can see on camera. It's hot. This is my flashlight. And that's what I'm seeing. What the fuck is that? Hello? Can you touch the ball? Can you tell me what your name is? Can you move? Can you do something? I'll look around me real quick. If you see the tombs, they're warm. So they're hot. Okay? And right now anything that's hot would be dark. Probably like my hand here. You see my hand's dark? And my fingertips? But that, whatever that is not. That is a much brighter color. Oh, that is freaking creepy. I'm gonna switch over to my color camera so that way you can see how it looks like without using thermal. What the fuck is that? Without using thermal. What the fuck is that? Without using thermal. What the fuck is that? Una extraña sombra similar a la de un niño puede verse adentro del mausoleo, pero esto era imposible debido a que ésta se encontraba cerrada con llave. Además, parece escucharse como una risa de un pequeño. Entonces, Franco, esperando poder averiguar qué es lo que vio, decide interactuar con lo que sea que haya allí, y esto fue lo que pasó. Marco! What is going on with the candle? Are you trying to turn off the candle? Can you turn it off for me? Can you do everything in your power to go ahead and turn off the candle if you can't use the cat ball? Go on. Just turn it off. Thank you. I can't believe the candle just turned off like that.
Can you tell me your name? Look at the trees. There's literally no airflow. Or barely anything moving. See? That is not enough to turn off a candle. Podemos apreciar cómo la vela se apaga por sí sola, sin explicación alguna. Además de que Franco demuestra que en ese momento no había aire suficiente como para que esto ocurriera. Sin embargo, decide continuar su investigación a través de los mausoleos y captaría algo escalofriante. What the hell is that? What the hell was that? I literally just saw something right here. What the hell is that? What the hell is that? Right in the center. What the freak was that? It looked like a mist right here, and it just kind of walked right over here and it standed right here, and then it just kind of faded away. Holy. I don't even know if it faded away or did it just keep on going. I'm literally getting what sounds like somebody crying or moaning. And it's just echoing through the location. Franco logra captar una niebla que desaparece a segundos de ser vista, además de escuchar sonidos extraños provenientes del lugar, pero como él mismo aclara, no había nadie más que él en ese recinto. Luego de lo ocurrido, decide culminar con la investigación por un tema de salud personal, pero dejando claro que regresaría para encontrar una explicación de qué fue lo que vio. ¿Y tú, te atreverías a explorar este lugar completamente solo? ¿Consideras que lo que vio Franco fue evidencia paranormal o es simplemente un error de cámara? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.